Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este monitor agroalimentario de la Red Agroalimentaria Venezuela, en la cual les vamos a presentar los resultados de la aplicación del cuestionario socioalimentario durante finales de marzo, comienzos de abril de 2023. Posteriormente analizaremos los resultados para la región Andes Sur del Lago y también vamos a hacer un breve comentario sobre cómo estos resultados se enmarcan en la coyuntura económica que está viviendo Venezuela actualmente. Bueno, bienvenidos. Esperamos sus preguntas, sus comentarios. En este caso conmigo, Alejandro Gutiérrez, profesor de la Universidad de los Andes, Centro de Investigaciones Agroalimentarias, y soy el supervisor del monitoreo para la región Andes Sur del Lago de Maracaibo. Vamos primero que nada a dar algunos detalles sobre los elementos técnicos de la investigación. Se trata de una investigación cualitativa donde se aplica un cuestionario estructurado a informantes calificados en 113 poblaciones en todo el país. Para la región Andes Sur del Lago se incluyen las siguientes subregiones y poblaciones: subregión Valles Altos, Cordillera Andina, Bailadores, Guaraque, Pueblo Llano, Mucuchíes, Timotes, El Cobre y Mosquey; subregión Valles Medios y zonas cafetaleras, Bramón, Santa Cruz de Mora, Sea, Biscupuy, Flor de Patria; subregión Sur del Lago de Maracaibo, Santa Elena de Arenales, Santa Cruz del Zulia, El Moralito, Pueblo Nuevo, El Chivo, Coloncito y Tucaní. En total son 17 poblaciones. Recuerden que este monitoreo socioalimentario lo realiza la Red Agroalimentaria Venezuela en 113 poblaciones cuya dinámica económica depende de la actividad agrícola y agroindustrial. Se trata de pequeñas poblaciones de alrededor de 20.000 habitantes. Es decir, este monitoreo socioalimentario trabaja con lo que popularmente se conoce como pueblos de la Venezuela profunda. El sistema tiene un equipo central que supervisa a los coordinadores de cada subregión, procesa y analiza la base de datos que se generan. Por supuesto, repito, no es una investigación probabilística, es una investigación cualitativa. Los resultados no tienen capacidad de inferir para el tamaño de la población. Son solamente resultados cualitativos que ponemos a disposición de ustedes y que su validez va a depender de qué tanto se aproxime a la situación real. Por eso esperamos sus comentarios y opiniones. Es lo que podemos hacer, dado que no disponemos de recursos suficientes para realizar un trabajo de carácter probabilístico. Hasta ahora los resultados obtenidos se aproximan bastante a la realidad. Bueno, comenzamos con los resultados. En primer lugar, podemos decir que en este monitoreo que se realizó entre el 27 de marzo y el 5 de abril del 2023, se notan cambios importantes con respecto al último monitoreo que hicimos en el año 2022, que fue en noviembre de 2022, donde todavía se dejaban sentir los efectos del aumento del ritmo de actividad económica que hubo en 2022. Entonces, ¿cuáles son los elementos destacados más importantes de los resultados de la región Andes Sur del Lago? En materia de empleo, tenemos que en el sur del lago se percibe una estabilización del empleo, pero ya no se observa la ligera tendencia a mejorar del empleo que hubo en noviembre de 2022. Nos encontramos con que ha aumentado el porcentaje de respuestas que perciben que disminuye el empleo. 74% de los informantes piensan que no ha cambiado. Este resultado fue de 88% en noviembre de 2022. Y aparecen 22% de informantes que dicen que ha disminuido.
Ese porcentaje fue de 6% en noviembre de 2022. Hay una estabilización del empleo informal de comercio o servicios con respecto al mes pasado. Se ha estabilizado y ya no crece. Y lo mismo con las actividades en la localidad, las actividades ilegales en las localidades. El problema más sentido que preocupa a la gente en la comunidad es la falta de ingresos suficientes para comprar. Eso lo dice el 41% de los informantes. Y el segundo problema es el de transporte, movilización, 38% de respuesta. Bueno, eso lo que evidencia es la difícil situación económica que viven los hogares en el país, y la región Andes Sur del Lago no es la excepción. Hay problemas donde los ingresos no alcanzan. Recuérdense también que este monitoreo, esta aplicación del cuestionario se hizo antes del 1 de mayo, cuando se decretaron los bonos y se dejó el salario mínimo en 130 bolívares por mes, pero hubo un aumento de bonos. Vamos a ver ahora cuál es la reacción de la población en materia de demanda debido a ese aumento de los bonos, el bono de guerra y la cesta ticket. Bueno, el problema del transporte obviamente vuelve a aparecer como el segundo problema, y eso tiene que ver mucho con las dificultades que hay para abastecerse de combustible, tanto de gasolina como de gasoil, ¿no? Entonces, lo que notamos es que con este frenazo que ha habido en la actividad económica en el primer trimestre del año 2023, y del cual hablaremos posteriormente, ha aumentado el pesimismo. Los informantes en un 74% piensan que el país marcha peor o mucho peor que en 2022. Pero en noviembre 2022, 70% de los informantes pensaban que 2022 sería mejor o igual que 2021. Es decir, se ha pasado una situación de relativo optimismo a una situación de pesimismo. Hubo retroceso en la actividad económica, y eso se nota en que el reporte de número de negocios cerrados es de 59, mientras que disminuyó el número de negocios abiertos. Los negocios que abren se dedican fundamentalmente a venta de alimentos, bares y restaurantes. Los negocios que cierran se dedican a venta de alimentos y productos de primera necesidad. Es decir, eso tiene que ver con la contracción que ha habido en la demanda. Se ha detenido el cierre de agencias bancarias, pero aunque algunos bancos han pretendido cerrar, hay restricciones de la Superintendencia de Bancos para autorizar esos cierres. Se percibe en este monitoreo mejoramiento en algunos servicios. Por lo menos recuerden que la fecha de aplicación del cuestionario fue marzo-abril 2023. De allí en adelante esos servicios han vuelto a empeorar, pero en aquel momento en que se aplicó el cuestionario se percibía una cierta mejora en los servicios de electricidad, agua, gas doméstico y telefonía fija. También se percibía para ese momento un ligero mejoramiento en el suministro de gasolina. Eso lo demostraba el precio de mercado negro, que se redujo de 1,9 dólares por litro en noviembre de 2022 a 1,2 dólares por litro. Esa situación ha cambiado radicalmente, y actualmente nos encontramos en un momento de crisis en el suministro de la gasolina y de gasoil, ¿no? El precio del mercado negro en este momento, al menos en la ciudad de Mérida, fluctúa entre 1,5 dólares el litro y 2 dólares el litro. Y también en el Vigía anda por allí, por ese monte. Los servicios que empeoraron, según la percepción de los informantes, son telefonía celular e internet, el servicio de transporte para movilización de mercancías y de personas desde y hacia la localidad. El suministro de gasoil se considera que es dificultoso o muy dificultoso para 77% de los informantes. No reportaron empeoramiento en el abastecimiento de medicinas. Allí hay liberación de precios y más o menos la oferta es abundante, y además entra mucha medicina que viene también de Colombia, ¿no? Empeoró la situación de los centros de salud con respecto a noviembre de 2022.
63% de las respuestas. En noviembre de 2022 se había percibido un cierto mejoramiento en el funcionamiento de los centros de salud. Los bonos del sistema Patria aumentaron en valor nominal y también en términos reales, aumentaron a una tasa superior a la tasa de inflación. Sin embargo, como sabemos, estos bonos siguen siendo muy bajos. Empeora la situación de los niños abandonados y empeora el funcionamiento de las escuelas, que había mostrado cierta mejoría en noviembre de 2022. Se nota un empeoramiento en el funcionamiento de los comedores escolares. Para 95% de los informantes dicen que los comedores escolares funcionan mal o no existen. ¿Dónde compran la mayoría de los habitantes? Según el 79% de respuesta de nuestros informantes, los abastos chinos y las bodegas cercanas son los lugares más frecuentes para la compra de alimentos. Esto tiene que ver con las dificultades para movilizarse que tiene la población. En las poblaciones, el 95% de las respuestas de nuestros informantes perciben que la dificultad en el poder adquisitivo y en el transporte son los principales obstáculos para las compras de alimentos. La frecuencia de compra más común de alimentos es semanal, según el 88% de las respuestas obtenidas. Se percibe cierta desmejora en la rapidez con la que se entrega la bolsa CLAP en la región Andesur del lago. Y las quejas más frecuentes son la calidad de los productos que contiene la bolsa CLAP y la cantidad, además de la queja que hay por el retardo que hay en la entrega de la bolsa CLAP. ¿Cuáles son las frutas que más consumen según la percepción de los informantes? Las frutas que más se consumen en el sur del lago. Plátano es la primera fruta de preferencia, cambur la segunda fruta de preferencia, lechosa la tercera fruta de preferencia y mango la cuarta fruta, ¿no? En este momento estamos en temporada todavía de cosecha de mango. A nivel nacional son plátano, cambur, aguacate y mango. En cuanto a las hortalizas con mayor preferencia son en este orden tomate, cebolla, pimentón y ajo. Son las 4 hortalizas que más preferencia tienen en la región, con tomate en primer lugar, cebolla en segundo lugar, pimentón en tercer lugar y ajo en cuarto lugar. Y en proteína animal, los alimentos de mayor importancia por orden de preferencia son la carne de res, la carne de pollo, huevos y queso semiduro. Está el tema de la emigración. Bueno, continúan los flujos migratorios, aunque hay cierta estabilidad para marzo-abril. Sin embargo, se percibe que todavía el flujo migratorio es negativo, es decir, son más los que se van que los que regresan. Y los destinos preferidos son América del Norte, Europa, y también se está mudando gente hacia otras ciudades del país, probablemente donde la situación económica es relativamente mejor que la de la región Andesur del lago. En la región Andesur del lago, como ustedes saben, la ciudad capital, Mérida, está muy golpeada porque es una ciudad que dependía del gasto público y esto se ha venido abajo, pues los salarios que perciben los universitarios y los empleados públicos son muy bajos. En la dinámica del sur del lago de Maracaibo es un poco diferente y también se nota un poco el impacto sobre la demanda de productos hortícolas en la región de los Altos Valles Andinos, ¿no? Aumenta la percepción del nivel de la delincuencia según 68% de las respuestas. Los delitos más cometidos en orden de importancia, según el porcentaje de respuesta de los informantes, fueron los robos, 55%, la de respuestas, ventas ilegales de productos, 21%, y una variedad de delitos que se agrupan en otros, el 24%. No mejora la percepción sobre los organismos de seguridad del Estado respecto al mes anterior. La gente se sigue informando principalmente por la radio y por redes sociales e internet. La escasez de alimentos no es un problema relevante en la región.
Las dos formas de pago de compra de alimentos más utilizados según el porcentaje de respuestas de los informantes fueron el efectivo en otras monedas, probablemente en dólares y pesos colombianos, ¿ya? Y la tarjeta de débito. En materia de consumo, en esta oportunidad el monitoreo socioalimentario hizo una especie de sondeo para ver qué está pasando con el consumo. El consumo general de las familias en la región Andes Sur del Lago con respecto al año pasado dicen que ha aumentado solamente el 11% de nuestros informantes. Sigue igual 47% y aparece un porcentaje de 42% que opinan que ha disminuido o está muy disminuido el consumo. Los, en qué áreas es donde más ha disminuido el consumo? ¿En qué rubros? Calzado y vestido, 32% de las respuestas, alimentación, 27% y esparcimiento, 18%. Para 53% de los informantes ha disminuido el consumo de carnes. La disminución promedio del consumo con base en los porcentajes de respuesta de los informantes se reparte así: proteína animal 32% de las respuestas, cereales y granos 13% de las respuestas, grasas y azúcar 11% de las respuestas. Bueno, esos son los principales resultados de en la región Andes Sur del Lago. Y entonces vamos ahora a hacer un breve comentario sobre cómo vinculamos estos resultados a la situación, a la coyuntura económica actual. Bueno, recuerden ustedes que en 2022 hubo un crecimiento de la actividad económica, un crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, esa situación ahora está declinando la actividad económica. Es decir, el año 2022 arrancó con el impulso que venía desde el segundo semestre del año 2021. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, en el primer trimestre del 2022, todo esto es comparado con los trimestres del año 2021. En el primer trimestre del 2022 la actividad económica creció 18,6%. En el segundo trimestre de 2022, comparado con el segundo trimestre de 2021, creció 15,8%. En el tercer trimestre de 2022, la actividad económica creció 11,5% con respecto al tercer trimestre de 2021. En el cuarto trimestre de 2022 creció 9,2% con respecto al cuarto trimestre de 2021. Bueno, lo que les quiero decir es que en 2022, a pesar de que hubo ese crecimiento económico, la Comisión Económica para América Latina estima que Venezuela tuvo un crecimiento del 12%, su Producto Interno Bruto aumentó 12% en 2022, lo cual es un crecimiento de 2 dígitos, solo que después que la economía decreció, el PIB nuestro entre 2012 y 2021 había decrecido en casi un 80%. Entonces, bueno, sí hubo un mejoramiento, pero todavía estamos muy lejos de los mejores años de actividad económica del país. Ahora, recuerden ustedes que hicimos un análisis en el último monitor agroalimentario que tuvimos el año pasado, en el cual alertábamos de cómo se venía contrayendo la actividad económica, de cómo estaba aumentando el dólar, de cómo el gobierno no tenía recursos en divisas suficientes para sostener el poder de compra del bolívar y se estaban produciendo devaluaciones desde el Banco Central de Venezuela y depreciaciones en el mercado del tipo de cambio en el mercado paralelo, ¿no? Y que eso incidía en la alta tasa de inflación que se estaba presentando y que ya al final del año 2022 se sentía el efecto de esa desaceleración del crecimiento económico. Bueno, ya tenemos los resultados del primer trimestre de 2023 con respecto al primer trimestre de 2022. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, en este primer trimestre, es decir, entre enero y marzo, la actividad económica cayó, fue de signo negativo, 8,3%. Y esa es en ese contexto que quiero que vean los resultados, tanto a nivel nacional como a nivel de la región Andes Sur del Lago,
de el monitoreo socioalimentario. La disminución de la producción petrolera en el trimestre 1 de 2023 con menores precios del petróleo, a lo que se suma la corrupción en PDVSA, incide una menor entrada de divisas, lo que debilita la acción del gobierno para estabilizar el tipo de cambio y dinamizar la economía. Ahora, los resultados que hemos tenido tanto a nivel nacional como a nivel regional es que ha habido un aumento del pesimismo sobre el futuro del país, que el empleo tiende a contraerse, tiende a disminuir, que el consumo en general y de alimentos en particular también tiende a disminuir y que hay un descontento de la población, descontento que no ha mermado a pesar de que hubo un aumento del bono de guerra. En 1 de mayo se decretó un aumento de lo que llaman el salario integral, no porque se modificó el salario mínimo, sino porque se incluyó un bono de guerra y aumentó la cesta ticket, y eso va a hacer que mejore, al menos por un tiempo, los ingresos de los venezolanos, de los trabajadores, pero eso sigue siendo todavía un ingreso muy por debajo de lo que cuesta la canasta básica de alimentos para una familia, según las diferentes estimaciones que se hacen. Bueno, eso responde pues a una economía que está en muy mala situación, que está arruinada, que ha decrecido mucho su actividad económica y que las expectativas que habían de mejoría que se crearon en 2022 se han caído esas expectativas. Todavía no tenemos las cifras del segundo semestre porque no ha terminado el segundo trimestre de este año 2023, pero las perspectivas no son muy buenas. De manera tal pues que en este momento, eh, aunque todo el mundo esperaba que en 2023 el Producto Interno Bruto de Venezuela creciera a un 5 o 6%, en este momento algunas firmas consultoras están revisando sus proyecciones para 2023, están revisándolas a la baja. Algunos analistas también esperan que en el segundo semestre de 2023 la situación mejora. Ojalá, pero los resultados no van a ser tan buenos y como se esperaban, y eso quiere decir que la tasa de pobreza se mantendrá muy elevada y que como una de las características de este programa económico que se está aplicando desde el gobierno, las desigualdades están aumentando, la desigualdad en la distribución del ingreso y las desigualdades regionales, porque debemos decirlo ya para concluir que los ciudadanos que viven en la provincia venezolana, especialmente los que viven en el centro occidente del país, son tratados como ciudadanos de tercera categoría, que aquí se siente con más fuerza la crisis de los servicios públicos y la falta del suministro de gasolina y de gasoil. Bueno, espero ahora sus comentarios, espero sus preguntas y bueno, muchas gracias.